En la Radio Canaria, visita del Papa León XIV. Tomás Galván. Mis ojos 3:35, Canarias ultima los detalles para la visita de León XIV esta semana. El primer lugar al que irá el Papa y donde intervendrá será el muelle de Arguineguín, un espacio que es más que simbólico. Representa, y lo comentábamos hace un momento con la diputada Cristina Valido, el punto de una crisis humanitaria que dejó heridas visibles en 2020. Ciudadanía, el defensor del pueblo, la prensa, la propia Iglesia Católica veían y alertaban de un trato a todas luces inhumano. ¿Acaso es justo y digno de hacinar a casi 3.000 personas en un muelle, que coman 3 bocadillos de mortadela al día y se bañen en el mar? Allí estuvo Daniel Arencibia, es abogado, conoce muy de cerca esta realidad. Daniel, bienvenido a Roscas y Cotufas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está viviendo esta mirada de nuevo que regresa al muelle de Arguineguín, aquel muelle de la vergüenza, donde la crisis migratoria se encarnó en el rostro de tantísimas personas que estaban allí hacinadas, y esa es la palabra? Es doloroso porque es una paradoja que determinadas personas vengan a enseñorearse y a presumir de lo hecho, cuando lo hecho fue un desastre sin precedentes. Hablamos de posiblemente un delito cometido contra los más vulnerables, contra miles de personas, a la luz de las cámaras, delante de la presencia de ministros, de comisarios europeos, todo siendo visto. Yo creo que no hay un precedente en Europa en el que un delito tan bruto como el trato degradante o como la detención ilegal contra tantísimas personas se hayan hecho con tanto descaro y delante de la vista de las autoridades más destacadas. ¿Y eso por qué pasó? ¿Por qué pasó a la vista de todos y por qué? Recuerdo, por ejemplo, al ministro Marlaska decir que todo estaba bien. El ministro Marlaska decía que estaban saliendo todos en 72 horas, cuando todos los gran canarios que estábamos, que de alguna forma pasábamos por ahí cerca, sabíamos que eso era una falsedad mayúscula. ¿Por qué pasó? Habría que remontarse a la causa de origen, es por qué ocurre que a la gente se le empiece a depositar como ganado, dijo el juez Arcadio Díaz Tejera, que visitó el sitio en varias ocasiones. Se le empieza a depositar en el suelo del muelle, entre ratas, sin aseo, sin ducha, sin cambio de ropa, sin comida, sin que les vayan a visitar los abogados como exige la ley. Esto ocurre porque los agentes policiales observan que hay una orden, un mandato gubernamental, de que guardemos todos una distancia de seguridad porque existe el COVID. Y como existe ese mandato no se puede cumplir en prisión. Y como no se pueden cumplir en prisión, los propios agentes tienen miedo de acercarse a unas personas que venían sin vacunarse y dicen, bueno, mejor pongámoslos en un sitio donde corre el aire. Y las primeras barcazas que llegan, se deja a la gente en el muelle de Arguineguín para que pase una especie de cuarentena, que corra al aire, que se les puedan hacer las pruebas ahí sin acercarse a nadie, las pruebas, los test, los PCR, sin que nadie se les acerque mucho, y como medida profiláctica, por decirlo de alguna manera, se toma la decisión de ir poniéndolos allí. Pero claro, el tema es que empieza a aumentar y no se prevé ningún mecanismo para realojarlos inicialmente en otro sitio. Y lo que empezó siendo una medida de profilaxis, de respeto, pues acabó tornándose en un trato degradante, porque es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo dice sin lugar a dudas. Tener en el suelo a alguien durante más de 20 días sin ducharse, durmiendo en el suelo mismo, por donde pasan las ratas, sin cambiarse de ropa, eso es un trato degradante. Y pasó, lo vieron las autoridades y las autoridades dijeron, es que no se podía hacer otra cosa. Bueno, vamos a ver, una cosa es eso y otra cosa es tener a alguien en un pabellón, porque no hay en un pabellón de deportes, como ocurrió durante el volcán, no hay otro sitio que darle, el sitio más digno que puedes darle. Y ahí uno puede entender que lo mejor que yo tenía para dar era esto. Pero está claro que durante el COVID había otras cosas más dignas que ofrecer a estas personas, pero se decidió que era que se les podía tratar como si no fueran seres humanos. Esto resuena con las palabras que ha dado hoy, por ejemplo, el Papa León XIV en el Congreso, delante del gobierno, delante de senadores y de diputados, hablando de la dignidad. Y me ha llamado la atención, Daniel, en el análisis que he podido hacer, que no habla el Papa de reparto o de cuota. Habla de, en todo momento, trato digno, respetuoso, la dignidad humana, justamente aquello que no se cumplió en Arguineguín.
Sí, yo entiendo que el Papa entenderá que Dios ha dado a la humanidad un planeta y que en el planeta las fronteras no son una creación divina, sino que son una creación humana, y las comunidades autónomas no son una creación divina, sino una creación humana. Y entonces la idea de que hay que arreglarse dentro de estos límites territoriales no es compatible con el mensaje que da el Papa. A nadie entendería, nadie asimilaría como razonable, como sensato decir, bueno, como llegan al pueblo de Mogán, se tienen que hacer cargo los servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán. Como han llegado aquí estas 30.000 personas, se tienen que hacer cargo de los... Es ridículo ese pensamiento. ¿Por qué? Porque es el Estado el que decide dónde desembarcan estas personas. Y el Estado decide que desembarquen en el Ayuntamiento de Mogán. Igual que decide el Estado que desembarquen en Canarias. El Estado no puede permanecer de espaldas. El Estado es el firmante de los convenios de los derechos del niño, de los convenios de derechos humanos que exigen un trato digno a las personas. De manera que si no se le está dando un trato digno a alguien en España, es el propio Estado y el gobierno, como garante de los tratados internacionales, quien tiene que tomar medidas inmediatas para que desde las autoridades se garantice un trato digno. Si se diera un trato indigno en un territorio autonómico del que sea, y se empezaran a tomar medidas indignas contra los niños, nadie pone duda de que el gobierno ordenaría inmediatamente a la Fiscalía que se personara ahí para tomar actuaciones y recuperar la dignidad de las personas. Bueno, pues hubo una fiscal que visitó, doña Teseida García, que visitó en 3 ocasiones el muelle de Arguineguín. Y ella lo que dijo después de visitarlo en 3 ocasiones fue que ella no veía que hubiese trato indigno y que no veía que hubiese nadie detenido. Y lo sigue diciendo hoy, que nadie estuvo detenido en Arguineguín. Cuando existen los vídeos, y lo vio todo el mundo, que cuando alguien se escapaba de Arguineguín, porque era escaparse lo que hacían, la policía lo detenía y lo volvía a traer. Cuando hubo una inspección judicial al muelle de Arguineguín, en la que se le preguntó a los policías, un fiscal anterior a doña Teseida García, a don José Antonio Díez, le preguntó, que creía que se estaba cometiendo un delito, le preguntó a los policías si efectivamente ellos tenían la obligación de detener a esas personas ahí. Y la policía le dijo al fiscal don José Antonio Díaz, efectivamente mi obligación es que estas personas no salgan de aquí, están detenidos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el mismo gobierno que nombró a doña Teseida García para que visitara estos centros y dijera que ahí no había detenciones ni había trato indigno, decidió destituir al fiscal que dijo que ahí había un delito. Don José Antonio Díaz fue destituido de la causa y la causa fue reasignada a doña Teseida, que ya había visitado el muelle y había dicho que ahí no ocurría nada, que ahí no había ningún delito, no había trato de degradante y no había nadie detenido, que era toda ilusión óptica de los millones de personas que estábamos viendo esas imágenes en las que veíamos claramente que había personas detenidas. Era ridículo pensar que 6.000, 8.000, 10.000 personas que habían estado ahí sentadas 20, 28 días, ninguna había querido dar un paseo por el pueblo de Arguineguín. Ninguna en los meses que duró esa detención. Sin embargo, esa ficción es la que se ha impuesto. Esa ficción es la que se ha impuesto porque era la única compatible con no abrir e imputar a un montón de funcionarios y a un montón de decisores políticos que habían cometido el error de detener ilegalmente sin autorización judicial a todas estas personas, que era lo único que tenían que haber hecho. Pedir una autorización judicial y decir a los jueces, señores, tenemos a estas personas en estas condiciones. Y que un juez dijera, yo asumo la responsabilidad de que estén aquí tirados en el suelo con ratas, porque el juez sí podía tomar esa decisión, no podía tomarla el gobierno. A mí no se me olvida, Daniel, esta radio estuvo allí, en el muelle de Arguineguín, y testimonios que compartimos mirando a los ojos a muchos de los jóvenes, además migrantes que estaban allí, y algunos nos contaban, y lo contaron a los micrófonos de la radio. Llevo 15 días aquí, llevo comiendo bocadillos 3 al día, y nos bañamos en el mar, porque no hay otro sitio. O sea, ese es el relato de lo que pasó ahí en el muelle de Arguineguín. Claro, y lo importante era saber si estaban ahí por su voluntad o no. Porque lo dijo don Arcadio Díaz Tejera, que era juez de control de extranjería, de los centros de internamiento de extranjeros en esa fecha, y visitó también el muelle en 3 ocasiones. Él dijo, mira, estas personas están detenidas. Y están detenidas sin soporte legal. Esto es una detención ilegal. Lo dijo un juez, y un juez no va diciendo alegrías y palabras vacías de ese calibre, como se está cometiendo un delito contra todas estas personas. Lo dijo en varias ocasiones y lo que dijo además es que últimamente, lo dijo en una radio, últimamente a las personas a las que llegan se les detiene y se les da un papel en el que se le dice, usted es libre, pero como intente marcharte, se te impide. Bueno, una detención no es lo que ponga un papel. Una detención es lo que vimos nosotros ahí, como viste tú con tus ojos, que nadie salió porque nadie pudo salir. Porque se les preguntó en la inspección ocular, oiga, ustedes pueden salir de aquí si quieren.
Y todos dijeron, no, no podemos. Y se le preguntó a la policía, ¿ustedes les pueden permitir que salgan? Y la policía dijo, no, no les podemos permitir que salgan. Bueno, toda esta detención de 20, 28 días, la Constitución prohíbe que ocurra sin autorización judicial. Y el Código Penal dice que existe un delito cuando se detiene a alguien más de 72 horas, privándoles de las garantías judiciales que establece la Constitución. A ese punto de Arguineguín irá el Papa y también ha confirmado que irá el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué análisis o qué reflexión haría al respecto? Yo espero que si el muelle de Arguineguín para mí es un paradigma, como te decía, por ser el escenario de un delito masivo cometido por un Estado todopoderoso contra los más vulnerables, puede ser también una puerta a un futuro de esperanza. Yo creo que ya no existe la situación del muelle de Arguineguín. ¿Por qué? Porque hubo un propósito de enmienda. Las autoridades llegaron a decir, bueno, algunas cosas se han hecho mal. Eso llegaron a decir con esas palabras. Algunas cosas se han hecho mal. Se debieron haber hecho mejor. Yo creo que al revivir y al revisitar el muelle de Arguineguín es una oportunidad fantástica para que los gestores en aquel momento, y algunos de ellos siguen siendo gestores, el presidente del gobierno, el ministro del Interior, sigue siendo gestores de la situación, digan, no solo lo hicimos mal, sino que vulneramos derechos muy graves de la dignidad de las personas que vinieron aquí. Estamos arrepentidos de lo que ocurrió, pedimos perdón e intentaremos que no vuelva a ocurrir. A mí me parece que sería un punto de partida dignificante para todos los canarios, para todos los españoles, a los que también nos engañaron diciéndonos cosas como que no, ahí no hay nadie detenido, y que saliera un ministro a decirnos eso, que aquí no hay nadie detenido, y más aún, la siguiente fase que hubo después, que ya no recordarás, o sí recordarás, porque enseguida se acuerda uno. Cuando se les permitió salir y salieron en formación de guardia, marchando militarmente porque se les ponía en libertad, en ese momento empezó a desplegarse en los puertos y aeropuertos unos controles policiales que les impedían salir de Canarias. Y el ministro de Interior dijo, se quedarán en Canarias salvo que sean idóneos para tener protección internacional. Y durante unas semanas todos los canarios convivimos con la idea de que Canarias podía ser como Lampedusa, una isla cárcel. Salió el presidente del Cabildo incluso a denunciarlo en Gran Canaria, que estamos en contra de las islas cárcel. Bueno, ese tiempo de angustia que vivimos los canarios, de pensar que nos habían vendido como isla cárcel, que aguantó hasta que un juez, de nuevo, decidió que había que quitar todos esos controles, para mí fue una afrenta muy grave también a todos los canarios y por la que también habría que pedir disculpas. No puede ser que el discurso de un gobierno sea el de si tengo un problema en un sitio, lo voy a dejar ahí porque si se queda allí, solo voy a perder votos allí. No. Cuando se habla de la dignidad de las personas y se habla de la libertad de todo un pueblo como el pueblo canario, la idea de isla cárcel no se puede poner encima de la mesa con la alegría con la que la puso el ministro Grande Marlaska en aquella fecha. Qué oportuno esta reflexión, Daniel Arencibia, en una semana como esta en la que de nuevo las miradas vuelven al muelle de Arguineguín en Gran Canaria con todo lo que supone y con todo lo que se vivió en aquel muelle de la vergüenza y que ojalá sea un muelle de la esperanza. Daniel Arencibia, abogado que vivió allí lo que acontecía en aquel entorno. Gracias por venir a contarlo a Roscas y Cotufas en esta semana. Encantado, ha sido un gusto.